A lo largo de mi vida pastoral como pastor he acompañado a muchas familias a través de la pérdida de seres queridos, del proceso de perder seres queridos. La primera vez que recuerdo que yo estuve en un funeral como pastor y que me pidieron hablar fue en el funeral de un tío mío. A los meses, tal vez 1 o 2 meses después, no recuerdo bien, falleció mi abuelita, y a partir de ahí he acompañado a muchas familias durante la pérdida de seres queridos. En ocasiones ha sido el proceso de una enfermedad que ha ido deteriorando el cuerpo, pero muchas otras veces también he estado en hogares, en familias, donde la muerte ha llegado de manera repentina, ¿no? A través de un accidente o no sé, de otras cosas que no lo esperaban. Y yo veo en internet, en las redes sociales, pero también me he hecho preguntas, ¿por qué sucede esto? Y más que por qué sucede esto, me han hecho preguntas ¿dónde está Dios en esos momentos? O ¿por qué creo en Dios si pasan este tipo de situaciones? Tal vez situaciones como la que hoy estamos viviendo, donde mucha gente está a lo mejor perdiendo seres queridos, no solamente por coronavirus, sino por otras también enfermedades. Yo lo que hoy quiero decirte es que, y quiero acompañarlo con pasajes de la Escritura, Dios conoce las circunstancias que estamos viviendo, Dios conoce el dolor que tiene la gente cuando pierde a seres queridos. Y esa es mi respuesta que doy. Esa es la respuesta que doy del por qué yo confío aún en Dios. Confío en Dios porque Él nos ha prometido estar con nosotros siempre. Filipenses 2, 5, 7 dice esto, fíjate, pon atención. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, que siendo por naturaleza Dios, o sea, aquí Filipenses es muy claro, dice, siendo Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y esto para mí me llena de asombro, porque me muestra que el Dios en el cual yo creo y yo confío conoce cuáles son mis dificultades y mis problemas. Dice Filipenses, siendo Dios, no se aferró a eso, sino se hizo semejante a los seres humanos. Y como ser humano, Jesús sufrió lo mismo que muchas veces nosotros sufrimos. Jesús sufrió la pérdida de seres queridos, Jesús sufrió tentaciones, aunque Él las venció y es nuestro ejemplo para vencerlas. Y quiero contarte una historia. A mí me llena de confianza en que Dios sabe nuestras emociones, Dios conoce nuestros corazones, de que Dios sabe nuestros dolores. Y eso para mí es muy importante porque entonces yo confío en un Dios que no es lejano, sino en un Dios que es cercano, en un Dios que me conoce. Esta historia está en Juan 11, 28 al 36. Es la historia de 2 hermanas, de Marta y María y de su hermano Lázaro, quienes eran amigos de Jesús. Lázaro muere, pero Jesús no se encuentra en ese momento en ese lugar, está lejos y tarda algunos días en venir a este lugar donde se encuentran Marta y María, donde Lázaro ha muerto. Voy a empezar a leer del versículo 28, dice, dicho esto, Marta regresó a la casa y llamando a su hermana María le dijo en privado, el maestro está aquí y te llama. O sea, Jesús va regresando y saben que Marta lo ha visto y le dice a María que Él las está llamando. Cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús aún no había entrado en el pueblo, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con Él. Los judíos que habían estado con María en la casa dándole el pésame, al ver que se había levantado y había salido deprisa, la siguieron pensando que iba al sepulcro a llorar. O sea, todavía era tan reciente la muerte de Lázaro que había gente dándole el pésame a la familia. Y entonces de repente Marta le dice algo a María, que ya vimos que es que Jesús las quiere ver, se levantan y se van, y la gente no sabe qué está pasando, pero piensan que va a ir al sepulcro, o sea, piensan y se dan cuenta que las 2 hermanas aún están tristes por la pérdida de su ser querido. Y van, y ellas se levantan y van, y dice que la gente que estaba en su casa las acompaña, o sea, van detrás de ella. Cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo, me gusta esta escena porque a pesar de la tristeza, aún ahí María sigue reconociendo a Jesús como el Mesías. María sigue reconociendo a Jesús como el Señor. Y le dice eso, Señor,
Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó. Otra manera de decirlo es Jesús tuvo una sensación en su ser. Al ver la tristeza de María y de los judíos que la acompañaban, él sintió algo en su ser. Y dice, y se conmovió profundamente. Es impresionante que dice que Jesús se conmovió. Es como cuando nosotros vemos una escena, a lo mejor en la cual hay dolor o tristeza, eso nos conmueve. Y de la misma manera Jesús se conmovió profundamente. Y esto me muestra y nos dice que Jesús conoce nuestras emociones. Jesús sabe cuando pasamos momentos tristes y cuando pasamos momentos alegres. Jesús sabe cuando pasamos momentos de preocupación o cuando pasamos momentos de calma. Yo no sé qué estés pasando hoy por tu vida. Tal vez estás pasando por un momento de tristeza o de desesperación o de enojo. Jesús lo sabe. Y a Jesús le conmueve tus emociones profundamente. Jesús dijo después, ¿dónde la han puesto?, preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Y del versículo 35 dice, Jesús lloró. Cuando a mí me preguntan que por qué confío en Jesús, puedo dar muchas respuestas y doy muchas respuestas, pero una de las respuestas que yo doy es porque Jesús me conoce y Jesús te conoce. Y Jesús conoce los momentos que estás pasando hoy, y Jesús conoce los momentos que podrías pasar en algunas semanas o en algunos años. Jesús conoce cada uno de los momentos que tú vives. Y no solo los conoce desde lejos, sino los conoce desde cerca. Porque creemos en un Dios que es cercano, en un Dios que conoce nuestra tristeza y nuestro dolor y nuestra angustia cuando estos hay. Y en un Dios que se conmueve por nosotros. De hecho, fue tal la manera en la que vieron los judíos a Jesús, que ellos dijeron, y fíjense lo que dijeron en el versículo 36, miren cuánto lo quería. Pero Jesús no solamente conoce nuestras emociones, sino Jesús nos ha prometido, y Dios nos ha prometido, que Él está con nosotros. Fíjate lo que dice el Salmo 34, 18. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Lo quiero volver a leer de nuevo. Dice, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón. Y está cerca como estuvo cerca de Marta y de María. Así está cerca de aquellos que están quebrantados de corazón, que pasan por momentos difíciles y de prueba. Y sálvalos de espíritu abatido. Pero no solamente dice que está cerca, dice y salva. Lo que quiere decir es que Él restaura, Él da tranquilidad, Él da paz. Y lo sabemos muchos de los que hemos perdido a seres queridos. Te dije en un principio en el mensaje que las primeras veces que yo compartí una palabra de esperanza en un funeral fue por la pérdida de un tío y pocos meses después, sin que a lo mejor no lo esperamos, la pérdida de mi abuelita. Y hubo tristeza, sí, pero el Señor no solamente estuvo cerca, sino que el Señor fue restaurando nuestras vidas. Fue cambiando esa tristeza. Y así obra el Señor, porque el Señor nos conoce y Él dice en la Escritura que Él va a cambiar nuestros lamentos en baile, que Él va a cambiar nuestra tristeza en gozo. Fíjate lo que dice Deuteronomio 31:8. El Señor mismo marchará al frente de ti. O sea, no importa lo que pudiera venir o lo que venga, dice, el Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo, porque Dios no nos abandona. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas, ni te desanimes. A lo mejor ahorita estás pasando por un momento de desánimo, o en el futuro podrías pasar por un momento de desánimo o de temor, pero el Señor está contigo, el Señor no te va a abandonar. Por eso te dice, no temas, ni te desanimes. La Escritura dice que todas las cosas son para bien para aquellos que creen. Cree. Y aún en las cosas que no entendemos, que no comprendemos, Dios va a obrar. Y Él no te va a abandonar. Por eso yo confío en Dios. Esas son algunas de mis respuestas. Confío en Dios porque he visto su presencia en mi vida.
Confío en Dios porque he visto que Él entiende y comprende mis sentimientos. Y Él ha obrado. Y Él se conmueve con eso. Confío en Dios porque Él me ha salvado en momentos de tristeza, en momentos de prueba. Confío en Dios porque hay esa promesa que Él va a estar conmigo siempre. Mateo dice en el versículo 20 del capítulo 28, y les aseguro que estaré con ustedes siempre, siempre, hasta el fin del mundo. Hoy Jesús está con nosotros. No importa nuestras circunstancias, Jesús siempre va a estar con nosotros, dice la Escritura, hasta el fin del mundo. Es por eso que Romanos dice, pues estoy convencido de que ni la muerte, o sea, nada, dice, ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y esta es una realidad. Si no la has experimentado, experiméntala. Acepta a Cristo en tu corazón, pero es una realidad de que nada nos separa de su amor. Ni la muerte, ni la vida, ni lo presente. No sé qué estás viviendo actualmente, porque nuestras circunstancias son diferentes, pero nada te separa del amor de Cristo. Ni lo porvenir, o sea, ni lo que pudiera pasar en un futuro nos puede separar de su amor. Dios está con nosotros siempre. Yo quiero darte un consejo hoy, especialmente. Uno es, no te preguntes acerca del futuro, porque la Escritura dice que cada día a su afán, y cuando hacemos eso, entramos en mayor preocupación. Y la otra es, que pienses esto y que se te quede en tu mente, en tu corazón, en tu espíritu, en tu alma, en tu ser. Cualquier cosa que venga en el futuro, Dios va a estar con nosotros. Dios ha prometido estar con nosotros siempre. Dios va a estar con nosotros siempre. Jesús va a estar con nosotros siempre, hasta el fin del mundo. Aunque viniera el fin del mundo, ahí está la promesa de que Jesús está con nosotros siempre. Y quiero acabar con esto que leía en estos días y que es algo que he creído siempre. La soberanía, porque Dios es soberano, Dios todo lo puede. La soberanía que puede detener el coronavirus y no lo ha hecho, es la misma soberanía que sostiene el alma en medio de la pandemia. Y es lo que decía al principio. Y esto es lo que te decía desde el principio. El mismo Dios que puede darle vista a los ciegos, que puede levantar a los inválidos, que puede darle sanidad a aquellos que han sido declarados desahuciados. Es el mismo Dios que en medio de cualquier circunstancia, aún de la pérdida de seres queridos, nos puede levantar. Bendito es Dios. Dios es bueno. Nunca nos deja. A veces actúa de maneras que no entendemos, que no comprendemos, pero lo que es real es que Él ha prometido estar con nosotros siempre. Y cuando a lo mejor estés triste o preocupado o desesperado o angustiado, ora a Dios, levanta tus manos, siente su presencia tocando tu ser.